Buenas noches. Hoy es el 8 de abril del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia del viernes por la tarde en larushpac.com. Tengo el privilegio de contar con la presencia vía video de Keisha Rogers y de Jason Ross. Ambos están en la ciudad de Nueva York. Ellos participaron en la conferencia histórica del Instituto Schiller que se llevó a cabo ayer, 7 de abril, en el Centro Kaufman en Manhattan. Esta conferencia que toma lugar como parte, que es parte del proyecto Manhattan de Lyndon LaRouche, fue la conferencia más reciente que han ocurrido patrocinadas por el Instituto Schiller. Estas conferencias se han llevado a cabo en Europa, en otras partes en los Estados Unidos, con el título de Un nuevo paradigma para la humanidad. Esta conferencia de ayer en Nueva York tuvo como oradora principal a Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller. Y vamos a tocar extractos del discurso de Helga Sepp-LaRouche un poquito más adelante en esta transmisión. La participación en el panel con la señora Helga Sepp-LaRouche, que fue el primer panel, y nos van a decir un poco más de esto Keisha y Jason. La participación fue de muy alto nivel, incluyendo el cónsul general de Nueva York, de Egipto, el presidente de la Fundación Una Sola Corea, el ex procurador general de justicia de los Estados Unidos, Ramsey Clark, y otros oradores principales. En el segundo panel, el señor LaRouche también participó vía conexión video y participó en un diálogo en vivo de preguntas y respuestas con los panelistas y los miembros del público. Y durante este diálogo, él dejó muy claro y enfocó al público en la cuestión principal de cuál es la verdadera naturaleza de la humanidad y cuál es la misión de la especie humana. Como dije, vamos a tener un poco más de este aspecto de la conferencia después de los extractos de la presentación de Helga. Keisha y Jason también participaron como oradores en este segundo panel de la conferencia. Pero antes de presentar las declaraciones de Helga, quiero decir que como parte de este evento que ocurrió ayer en Nueva York, hubo una conferencia de prensa en la cual Helga Sepp-LaRouche y otros miembros del panel fueron entrevistados y hubo una gran participación en esta conferencia de prensa de la prensa internacional, especialmente medios de comunicación de China y de Rusia. Y se publicó un artículo hoy por parte de TASS, una de las agencias de noticias oficiales de Rusia, en base a la entrevista que le hicieron ayer a Helga. Y este artículo, que ya ha sido publicado por otras publicaciones importantes en ruso, se enfocaron en el papel de Helga Sepp-LaRouche en respaldar y de iniciar la idea de la ruta de la seda, del puente terrestre mundial, y también el aspecto del puente terrestre mundial que conecta a Norteamérica y Eurasia, el proyecto del túnel por el estrecho de Bering. Otro enfoque principal del artículo en TASS fue la necesidad urgente de eliminar la burbuja financiera especulativa internacional. Y quiero leer un párrafo de la conclusión de este artículo que les da una idea de la cobertura. El artículo dice: los especialistas del Instituto Schiller hacen un llamado para cambiar de una economía monetarista a una economía real. Por esto, ellos piensan que los gobiernos deben cambiar el sistema monetario internacional, incluyendo en particular estableciendo tasas de tipo de cambio fijo, eliminando los instrumentos especulativos y reduciendo, y en algunos casos eliminando las deudas. Después de que se prepare el terreno, al parecer de la señora Helga Sepp-LaRouche, se deben emitir crédito estatal para desarrollar la tecnología y los proyectos de infraestructura, incluyendo la creación de un corredor de desarrollo euroasiático como base para reconstruir la economía del mundo. Estados Unidos, Rusia, China, Brasil e India deben iniciar el establecimiento de tal sistema. Helga Sepp-LaRouche piensa. Fin de cita. Y esto es parte del artículo en TASS. Pienso que este aspecto
que se enfatizó en el artículo que leí es parte de la urgencia de reorganizar el sistema bancario criminal, creando un nuevo sistema bancario basado en eliminar estos billones de dólares en bienes especulativos y transformarlos en una cooperación internacional en torno a proyectos de desarrollo reales como la nueva ruta de la seda. Y yo pienso que esto fue ilustrado de manera dramática esta semana con la publicación de los documentos de Panamá. Una historia que fue el contexto en la cual esta conferencia se llevó a cabo, en donde hubo una opción clara entre el sistema financiero moribundo, falso y criminal en contra de la economía física que proviene de China y otras partes, y esto fue muy claramente representado. Y este fue el tema de la pregunta institucional que recibimos esta semana, que quiero leer brevemente para que sirva como un antecedente, porque esto fue parte del diálogo que tuvimos con el señor LaRouche hoy más temprano. Y la pregunta institucional dice lo siguiente: Señor LaRouche, una gran cantidad de documentos filtrados han revelado cómo los ricos y poderosos usan paraísos fiscales para ocultar su riqueza. 11 millones de documentos de la compañía panameña Mossack Fonseca se le entregaron al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que han compartido con periodistas alrededor del mundo. A tu parecer, ¿cómo esta revelación de esta magnitud impactará al sistema financiero global? Quiero agregar que, por supuesto, mucho ha dicho la prensa occidental oportunista con el frenesí en torno a la publicación de estos documentos, en donde desesperadamente tratan de conectar las revelaciones de los documentos de Panamá con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Xi Jinping, el presidente de China. Esto no debe sorprender, obviamente. Hay una guerra de la información en estos dos frentes por parte de la prensa occidental. Este es un intento de tratar de hacer esta denuncia de lo que es la gran criminalidad de este sistema de paraíso fiscal extraterritorial británico para avanzar su propia agenda de cambio de régimen en contra de estos dos gobiernos. Pero yo pienso que, como Vladimir Putin dijo directamente en una entrevista que ayer dio, este es un esfuerzo inútil. Putin dijo, su humilde siervo no está allí. No hay nada de qué hablar. Y eso es absolutamente verdad. A pesar del esfuerzo de tratar de desenmascarar cualquier cosa vinculando esto a Putin en particular, el nombre de Putin no aparece para nada en estos documentos, y la prensa occidental continúa hablando de lo que Putin dijo era una historia sin fundamento, un esfuerzo para fabricar un producto de la información, para crear controversia, para debilitar a Rusia desde adentro y propagar desconfianza a las autoridades en el poder y a los órganos del poder dentro de la sociedad y manipular a la gente unas contra otros. Y de manera interesante, con respecto a su amigo Sergei Roldugin, que es un violonchelista clásico que ha sido involucrado, que es la única conexión que pueden encontrar, se le ha involucrado con esta cobertura de la prensa en su intento de conectar a Putin con esta historia a través de insinuación de algún tipo de comportamiento criminal. Putin dijo, él no es simplemente un músico, pero tiene el título de artista nacional de Rusia y es un músico espectacular, uno de los mejores en el país. Es un miembro del jurado de la competencia internacional de Tchaikovsky. Él empezó su carrera en Leningrado, en Saint Petersburg. Él trabajó bajo Yevgeny Miravinsky. Él trabajó con Gergiev por mucho tiempo y fue rector del Conservatorio de San Petersburgo. Él es una persona muy creativa. Se habrán dado cuenta que hay algunas personas creativas aquí en Rusia. Entre más gentes tenemos así, mejor. Tengo el orgullo de tener amigos como este. Y a pesar de estos intentos, a pesar de los intentos de George Soros y su grupo de periodistas y medios de comunicación que de manera oportunista quieren crear un escándalo en torno al jefe de Estado ruso y chino,
Esto rápidamente ha demostrado ser, como dijo Putin, un esfuerzo inútil. Sin embargo, el verdadero escándalo está surgiendo en torno a algunos jefes de Estado, irónicamente, en torno al nuevo presidente pro fondos buitre, presidente de Argentina, Macri, a quien se le ha denunciado como director de 2 compañías extraterritoriales que no informó en su declaración de impuestos, y también se ha pedido que se investigue, y muy importantemente en torno a David Cameron en Reino Unido. Y ha habido un gran escándalo en torno al papá de Cameron, quien es identificado por los documentos de Panamá de estar a cargo de una red de fondos extraterritoriales y compañías ficticias de paraísos fiscales. A pesar de que Cameron cambió su historia 3 veces la semana pasada, ha surgido un gran escándalo en torno a él y su popularidad se ha desplomado, y un vocero del Partido Laborista, el partido del líder de la oposición Jeremy Corbyn, pidió porque Cameron renuncie como el primer ministro de Islandia. Jeremy Corbyn, que está en popularidad por encima de la de David Cameron, está pidiendo que haya una investigación independiente tanto del beneficio personal de Cameron, que él ganó con su comportamiento ilegal, pero también una investigación de todas las colonias y protectorados británicos en otorgar paraísos fiscales para este gran fraude criminal a través de la evasión fiscal sistémica. Más de la mitad de las compañías ficticias que fueron creadas a través de la compañía Mossack Fonseca, que son el tema de los documentos de Panamá, más de la mitad de esas compañías fueron incorporadas en territorios extraterritoriales británicos, predominantemente en las Islas Vírgenes Británicas. Y si uno observa esto en su totalidad, lo que uno ve es el aparato criminal al fondo del imperio financiero que Lyndon LaRouche ha combatido por más de 40 años, la totalidad de su carrera, remontándose a la denuncia en el libro que se publicó originalmente en los 70s bajo el título Narcotráfico S.A. En este libro, el periodismo de investigación, que fue una denuncia muy exitosa, como dije, se centró en el papel del HSBC, la corporación Hong Shang Banking Corporation, una compañía totalmente británica que se remonta a los días de las guerras del opio y que continúa hasta la fecha envuelta en las drogas y en el financiamiento del terrorismo a través del lavado del dinero. Este fue el tema del informe de Carl Levin, el subcomité del Senado sobre investigaciones que se hizo hace unos años sobre HSBC, y también es el tema de una investigación a la que han llamado las senadoras Elizabeth Warren y Sherrod Brown, basado en los documentos de Panamá. Y también quiero decir que esto se conecta íntimamente a las 28 páginas, el capítulo censurado del informe de la Comisión de Investigación Conjunta del 11 de septiembre, que es la historia del financiamiento que jugó los británicos y saudíes del 11 de septiembre. Esta es una gran historia, las drogas, terrorismo, lavado del dinero de las drogas. De hecho, 20% de todas las compañías ficticias que fueron denunciadas por los documentos de Panamá fueron creadas por el HSBC. Esto les da una idea de la magnitud de la verdadera historia que hay en esto. Permítanme leer lo que una fuente de mucho tiempo que ha trabajado con el movimiento de LaRouche por muchos años dijo sobre esto antes de que les presente extractos del discurso de Helga, pero este es un aspecto importante de la respuesta a esta pregunta institucional. La persona dice lo siguiente: estos documentos dan una idea más detallada de las operaciones extraterritoriales de lavado del dinero del Imperio Británico. Ese es un golpe devastador que va a impactar por años a la medida que los organismos de seguridad en todo el mundo revisan la evidencia. Esto corrobora los detalles que no estaban disponibles de lo que LaRouche ha dicho por décadas sobre la naturaleza criminal sucia del Imperio Británico. Así que lo que el señor LaRouche dijo cuando le mencionamos esto hoy más temprano, dijo: no sé cómo responderá el mundo
¿Habrá rabia o van a preocuparse? Esto será algo decente, pero los británicos van a mostrar ambos, tengo la seguridad. Y también esto muestra la situación que ocurre dentro de Francia con la pérdida del control de la clase política francesa, el papel de Jacques Cheminade y su anuncio de su participación en la campaña presidencial que ha recibido cobertura internacional y nacional en Francia, y ese es un elemento importante, y el establecimiento francés en torno a Hollande están caminando a una trampa que se han creado ellos mismos. Así que esto tiene un impacto directo de este tema más general del imperio financiero internacional que está en el fondo de estos documentos de Panamá. Y ustedes escucharán, y Helga lo menciona en su discurso, y ella enfatiza absolutamente que esa es una razón más de por qué inmediatamente necesitamos cerrar a Wall Street y restablecer la Glass-Steagall para eliminar todo este aparato criminal. Así que voy a tocar dos extractos del discurso de Helga Sepp-LaRouche. El discurso total va a estar archivado de toda la conferencia, pero les damos esto. Queridos invitados y amigos del Instituto Schiller, esta conferencia toma lugar en un momento muy serio y tiene una meta que es la que ha sido definida por mi esposo, Lyndon LaRouche, que es el Proyecto Manhattan. Debemos hacer que Estados Unidos regrese a sus principios bajo los que fue fundado. Tenemos que hacer que Estados Unidos se aleje de esta orientación imperial, que es la idea de que debe buscar un mundo unipolar, y hacer lo que regrese a la identidad de una república como los padres fundadores y la Constitución diseñaron. Esta meta es algo que casi todo el mundo piensa que es imposible. Les aseguro que fuera de los Estados Unidos, la gente que piensa que Estados Unidos no tiene esperanza. Y les puedo asegurar que todos piensan lo mismo. Mucha gente ya no viaja a los Estados Unidos porque piensan que se ha vuelto un lugar de horror. Lograr esta meta de que Estados Unidos regrese a ser una república va a determinar con toda probabilidad el destino de toda la especie humana. En este momento hay una tensión inquietante en el aire porque mucha gente que normalmente no lo dice, pero lo conoce, que estamos ahora más cercanos a la Tercera Guerra Mundial de lo que estuvimos en la cúspide de la crisis de misiles cubanos. Esto lo han declarado los analistas militares y, sin embargo, no hay un movimiento para la paz. No hay nadie en las calles que hable del hecho de que estamos más cerca a una tercera guerra mundial. En los 80s habían cientos de miles de personas que desfilaban en las calles de Alemania en contra del SS-60 y los Pershing II. Hoy en día tenemos una situación más peligrosa y los expertos han dicho que si hubiera un acontecimiento, la advertencia para lanzar una guerra termonuclear sería de 3 a 6 minutos. Así que solo muy poca gente habla sobre esto, mientras que la gran mayoría de los ciudadanos en los Estados Unidos y Europa marchan como borregos al abismo. Quiero subrayar un caso de un pensionista de 78 años, un maestro retirado de la ciudad alemana de Kaiserslautern, que hace 2 días se le negó el juicio en el tercer nivel de la Corte Administrativa Federal de Leipzig, donde él trató por tercera vez de demandar al gobierno alemán por permitir que los Estados Unidos usen la base aérea de Ramstein para un sistema de relevos de los drones, sin la que los drones no podrían ser enviados al Medio Oriente y a otras partes. Y él dijo que esto era en contra de la Constitución alemana, que no permite que Alemania jamás inicie una guerra de agresión
o ayude a otros países a hacer eso. Los jueces determinaron otra vez que en materia de derecho internacional puede solo abordarse por los estados y no por los individuos, pero este pensionista de 78 años planea llevar esto al máximo tribunal constitucional en Karlsruhe. Y esto le recuerda a uno la historia del Viejo Testamento, donde Dios estaba a punto de castigar a Sodoma y Gomorra por su comportamiento pecaminoso. Y entonces estaba convencido de que si habían 10 hombres justos, no se llevaría a cabo el castigo. Y uno se debe preguntar, ¿hay 10 personas honestas que se pongan de pie hoy día? Este fue el inicio del discurso de Helga y quiero pedirles, por supuesto, que vean la totalidad del video y voy a tocar un corto extracto del final de su discurso que presenta la idea de toda la conferencia. Ahora, en los Estados Unidos, ¿está Estados Unidos muy por encima de la necesidad de una nueva ruta de la seda? Si uno viaja en los caminos de Washington a Nueva York o incluso en las calles de Nueva York, yo no entiendo por qué los ciudadanos no se han levantado en contra de estos caminos. Quiero decir, son tan malos que los caminos de la Alemania Oriental, antes de que se derrumbara, estaban muy buenos en comparación de los que tenemos aquí. Lo que Estados Unidos obviamente se beneficiaría si se une a la nueva ruta de la seda para construir infraestructura. China construyó 20,000 kilómetros de un sistema de trenes de alta velocidad para finales del año pasado y planean tener 50,000 kilómetros para el 2025 o 2030. En un periodo muy corto. ¿Y los Estados Unidos cuántos kilómetros de trenes de alta velocidad ha construido? 0. Lo que proponemos es que Estados Unidos, en lugar de desperdiciar su capacidad industrial en un complejo industrial militar que crece cada vez más, tratando de militarizar a todo el mundo, podemos transformar esas industrias y construir trenes de alta velocidad, trenes de levitación magnética o importar el sistema de trenes rápidos de China, que son excelentes, que son suaves, no se sacuden como los trenes rápidos de Europa. Hay que construir 50,000 millas de trenes rápidos en los Estados Unidos. Hay que combatir el desierto en el suroeste de los Estados Unidos. Hay que construir nuevas ciudades. Grandes zonas de los Estados Unidos están completamente sin desarrollarse. Básicamente, después de Teddy Roosevelt, no se construyeron nuevas ciudades en el oeste. Hay que construir ciudades inteligentes, ciudades modernas basadas en sistemas modulares. Hay que construir ciudades hermosas. Esto puede ser un gran desafío, construir bellas ciudades y no más como Houston. Así que hemos planteado este programa. La nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial. Y la razón de por qué hemos propuesto un programa de desarrollo para todo el mundo es porque también la multipolaridad no es la respuesta a un mundo unipolar. Porque la idea de que se tienen diferentes polos, de que hay grupos de naciones que todavía mantienen que sus intereses en contra de grupos de otras naciones todavía mantiene la semilla de la geopolítica. Y la geopolítica fue la causa de las 2 guerras mundiales en el siglo XX. Y si llegamos a una nueva guerra mundial, sería la aniquilación de toda la humanidad, porque la idea de que se tendrá una guerra limitada en el Pacífico o en algún lugar de Europa es una tontería. Y todos los expertos militares con los que hemos hablado, militares de alto nivel en Europa, en Estados Unidos y en otras partes, están convencidos de que es la naturaleza de la existencia de armas termonucleares que si empezamos una guerra en alguna parte, llegaremos a una guerra global. Lo que necesitamos es reemplazar a la geopolítica con un nuevo paradigma
que debe ser tan diferente como fue la edad media separada con lo que se llamó la era moderna. La Edad Media era el escolasticismo, la superstición, los flagelantes, la gente que se volvió loca, que creían en Aristóteles. Y cuando sucedió el Renacimiento con Nicolás de Cusa y los grandes pensadores del Renacimiento italiano, ellos diseñaron un paradigma completamente nuevo que definió el papel del individuo de una manera completamente diferente, estableció el Estado Nacional soberano dedicado al bien común por la primera vez e hizo el progreso científico y artístico posible de una manera que no se conocía antes. Y necesitamos hoy día un nuevo paradigma completamente nuevo. Si no podemos elevar nuestra forma de pensar por encima de la mezquindad, de nuestro llamado autointerés, de nuestro llamado interés nacional, o en realidad de las grandes corporaciones y de Wall Street, entonces no vamos a sobrevivir como especie humana. Lo que necesitamos es una imagen del hombre, que es el hombre como la única especie creativa que conocemos. En la filosofía confuciana china hay una palabra, la noción del ren, que es casi lo mismo en el cristianismo humano, la palabra de ágape, de amor, que se debe tener amor y una relación armoniosa con la familia, con el vecino, con la nación, con la comunidad internacional de naciones. Ahora, la especie humana ha avanzado mucho en un periodo de tiempo muy corto. Si pensamos en los últimos 10,000 años, hemos producido un buen número de grandes mentes de Confucio, Platón, Mencius, Nicolás de Cusa, Kepler, Leibniz, Bach, Schiller, Beethoven, Tagore, Bernatsky, Einstein, solo para nombrar unos cuantos. Y así debe ser la gente. Y se dice, estas personas son extraordinarias, solo existe uno en un siglo, pero yo no pienso así. Yo pienso que si tenemos el tipo de reformas de las que hablamos y eliminamos la pobreza, que no va a haber ningún niño más, ninguna persona en todo el planeta que se le niegue sus necesidades básicas. Yo pienso que si a todos los niños de este planeta se les da una educación universal y se les da acceso a los grandes descubrimientos del pasado, si se les enseña el arte clásico, si se les enseña el tipo de moralidad que estaba conectada, vinculada al humanismo cristiano, con el budismo, con el confucianismo y otras grandes culturas del planeta, bien, yo pienso que la eliminación del hambre y de la pobreza hará lo mejor para los derechos humanos que se puede hacer, porque el ser pobre y hambriento no le permite a uno ejercitar sus derechos humanos. Y si avanzamos, por otro lado, a un plan de desarrollo global, eliminamos las guerras geopolíticas, nos unimos en donde cada niño del futuro tiene una perspectiva de convertirse en un científico, de convertirse en un maestro, un artista, de convertirse básicamente en un astronauta o alguna cosa bella desarrollando la mente humana. Entonces pienso que lo que necesitamos es que hay que volver a las mejores tradiciones de nuestras propias culturas. Los estadounidenses deben volverse republicanos de nuevo, como Benjamin Franklin, o los padres fundadores, Alexander Hamilton, Lincoln, Roosevelt, Kennedy. Yo pienso que en Alemania necesitamos regresar a los clásicos alemanes y otras naciones. Tenemos puntos álgidos de la cultura que debemos revivir y tenemos que relacionarnos entre sí desde el punto de vista de la forma más elevada de nuestra cultura y relacionarnos con la forma más elevada de la cultura de la otra nación. Así tendremos un mundo humano y no debemos abandonar la idea de que la humanidad es humana y es por lo cual debemos luchar ahora. Así que pienso que si hacemos esto, y para hablar en un inglés moderno, la nueva normalidad será en la que cada persona va a ser un genio.
Como dije, todo el discurso que dio Helga estará disponible en un archivo de video, al igual que toda la conferencia del Instituto Schiller que ocurrió ayer. Pero se encuentran con nosotros desde Nueva York. Tenemos a Keisha Rogers y a Jason Ross, que participaron en el segundo panel junto con Lyndon LaRouche. Así que quisiera darles la palabra a Keisha y a Jason y dejarlos que hagan las declaraciones que tienen para nosotros. Gracias. Excelente. Gracias, Matt. Quisiera decir sobre el diálogo. Toda la conferencia fue absolutamente extraordinaria y yo quiero hacer referencia a lo que dijo Helga al principio, porque lo que ella hizo, ella ubicó el significado del por qué el señor LaRouche se ha enfocado en el proyecto Manhattan en Nueva York como el centro de cómo vamos a revivir a los verdaderos principios estadounidenses que son necesarios para integrar a los Estados Unidos a una política para un nuevo paradigma que vemos que viene de Eurasia, de China. Y como escucharon al principio de las declaraciones de la señora LaRouche, ella declaró de que estamos en un momento muy serio. Y no tiene un menor efecto a lo que ha sido definido por el señor LaRouche con el proyecto Manhattan, que debemos hacer que Estados Unidos regrese a los principios bajo los cuales fue fundado, que tenemos que hacer que Estados Unidos se aleje de esta orientación imperial actual y además dijo que Estados Unidos debe regresar a la identidad de una república como fue la intención de los padres fundadores. Y esto, como van a escuchar ustedes que escuchen toda la presentación que ella dio, lo que el tema y la intención de esta conferencia transmitió fue la idea de cómo vamos a lograr esta meta. Como la gente vio, el título y el tema de la conferencia fue Construyendo el puente terrestre mundial, haciendo realidad la verdadera humanidad del hombre. Y todo el diálogo se desarrolló y el tema al que se regresó era cómo se define la verdadera humanidad del hombre. Y la señora LaRouche dijo que debemos realizar la idea de la chispa del genio creativo en cada niño, en cada ser humano. Y el señor LaRouche en el segundo panel y en el diálogo, esa es la lucha que él tuvo con todos los participantes y la gente que hizo preguntas durante el periodo de preguntas y respuestas. Y el desafío que enfrentamos ahora es que la gente no entiende verdaderamente esta identidad humana, este potencial creativo humano. Esa es la chispa que permite que existan todos los verdaderos descubrimientos científicos. Y en el segundo panel en el cual Jason y yo participamos, fue una tremenda experiencia porque se vio de que hay una lucha en la población para conocer la verdad, para entender que enfrentamos a una degeneración cultural donde la gente no tiene acceso a entender su capacidad de conocer aquello que es verdadero debido al sistema educativo corrupto y porque a donde se mire hay encuestas de la opinión pública y programas de entrevistas en la televisión y todo lo que la gente tiene que dice que la verdad está definida por lo que es el consenso popular y esa es tu opinión en contra del verdadero método científico. Así que la idea de esta conferencia y de este diálogo es unir a todo tipo de culturas diferentes y antecedentes de la gente, y esto fue el ejemplo de que estamos en una lucha para la mente humana. Estamos en una lucha para salvar la identidad de los Estados Unidos, basada en este principio que Helga planteó de lo que fue la intención de nuestros padres fundadores, y esta fue la inspiración que condujo a todo el mundo. Y el hecho es que ahora
tenemos una verdadera crisis en nuestras manos que la conferencia expresó que lo que esta conferencia abordó fue la identidad de lo que Estados Unidos puede ser si hacemos que la ciudadanía que entiende su identidad en la concepción de una verdadera república. Yo pienso que la forma en que la conferencia fue organizada presentó un marco para tener este tipo de diálogo, dado todos los temas que se abordaron, inclusive las controversias y las discusiones que tuvieron lugar durante la conferencia, que fueron más generales. La discusión política que tuvimos con el primer panel, la idea de juntar a la gente para hablar de los temas de la mayor preocupación para la nación, para ellos mismos, para el mundo, no es algo que debe ser un suceso excepcional o algo que se considera notable. Esto, en una cultura sana, debe ser lo típico de la conversación que la gente tiene de manera regular. El hecho que pudimos tenerlo en un nivel tan alto, incluyendo las contribuciones que escucharon de Helga Sepp-LaRouche, las discusiones excelentes de los otros participantes en el panel, tuvimos una gira maravillosa de la Ruta de la Seda con la ayuda del profesor de periodismo Lee. Y nos hizo pensar de dónde estamos en el mundo, la amenaza que enfrentamos y el potencial de hacia dónde debemos hacer. La intervención que Lyndon LaRouche hizo en el proceso de pensamiento del diálogo del segundo panel, a su parecer, en nuestra plática con él hoy, él habló de dos conceptos que quería transmitir y que requieren más trabajo. Uno es que uno no tiene derecho a su propia opinión, que hay una notable falta de rigor o trabajo por parte de mucha gente en términos de los pensamientos que tienen. Las opiniones sin examinar son aquellas, simplemente no hay una base cultural para desarrollar la certeza sobre los conceptos que uno tiene. Y ese es un fracaso cultural, es el sistema educativo adulto al que Keisha hizo referencia y de una manera más amplia de toda la cultura, donde la gente en su tiempo libre no mejora su capacidad de pensar. El otro aspecto es de la identidad humana, es la comprensión de lo que nos hace humanos, lo que diferencia la especie humana de otras especies. Esto es algo que debemos crear, el componente autoconsciente de la cultura y la falta del entendimiento de esa concepción, lo que LaRouche vio como evidente en el periodo del diálogo, en el tipo de cosas que la gente planteaba, no solo en esta conferencia, aunque ocurrió aquí, pero refleja algo de manera más general. Así que en la conferencia pienso que nos dejó un tremendo sentido de éxito el hecho del marco para presentar este tipo de asuntos y el buen sentido de lo que debemos avanzar, tanto como ampliar la discusión para a la gente a la que podemos llegar y elevar el tipo de discusión y la cultura que la gente encarna, que representa la discusión de este tipo. Quiero agregar rápidamente aquí que también esta conferencia debe verse desde lo que debemos lograr y no es una conferencia en un vacío de solo se participa por un día y se tiene varias discusiones, pero estamos creando los cimientos de una verdadera república y en los próximos días va a continuar el diálogo con el señor LaRouche. Pero quiero dar un breve informe. Después de la conferencia, hoy se está llevando a cabo una manifestación en contra de Wall Street. Esta manifestación fue inspirada y catalizada por la participación de la gente que fue a la conferencia y el título de la manifestación es Wall Street, hacer los pedazos como una vasija de arcilla.
y esto proviene del Mesías de Handel. Y recibimos informes de nuestro equipo que está en el terreno. Hubo más de 40 participantes, gente que estuvo en la conferencia tenían bastantes pancartas que decían necesitamos a Franklin Roosevelt y no a Hitler, y la gente venía a nosotros para escucharnos cantar. Estuvimos tocando extractos de la pieza del Mesías, de esta canción que se llama Hacer los pedazos como vasija de arcilla. Y le decíamos a la gente que este fue un concierto que el Instituto Schiller, el proyecto Manhattan, acababa de tener antes de que se llevara a cabo esta bella conferencia que acabábamos de tener. Así que había gente que venía a nuestra mesa, a donde teníamos nuestro material, y había gente en las bocinas enfrente de Federal Hall en el centro de Wall Street, y mostró de manera muy clara que la gente, una vez que dejó la conferencia, estuvo inspirada, estaba lista para actuar y lista para participar en ser líderes de la nación y de organizar a los conciudadanos de que tenemos una responsabilidad ante el mundo de deshacernos de Wall Street y esta orientación imperial y de unirnos a los esfuerzos para crear una república para la nación y de lograr un renacimiento para la humanidad. Y esa fue la identidad de esta conferencia, y yo pienso que la gente verdaderamente debe aprender de eso. Es interesante, yo estaba pensando mientras teníamos esta conferencia, en el momento que se llevaba a cabo, teníamos el circo de los candidatos presidenciales que llegaron a Nueva York. Y esta conferencia no pudo haber tomado lugar en un momento tan apropiado o más necesario para la humanidad, cuando enfrentamos una amenaza a la existencia de la humanidad, y verdaderamente mostró qué tipo de mundo se quiere ver para nuestros niños y nietos, qué tipo de futuro vamos a ayudar a crear. Absolutamente. Y como dijiste, Keisha, Nueva York será el punto focal para la atención de todo el país, no solo porque la campaña presidencial primaria se ha ubicado a Nueva York en las próximas semanas, pero debido a que el proyecto Manhattan es un proceso en marcha, y yo pienso que los frutos, los resultados de lo que ha sucedido en el último año y medio en Nueva York. Y como dijiste, Keisha, la conferencia que se llevó a cabo ayer es parte de del diálogo semanal que va a suceder mañana, el sábado en la tarde, que ocurre semanalmente entre el señor LaRouche y la ciudadanía de Nueva York, los activistas y otros. Este diálogo se transmite en vivo y lo puede ver en nuestro sitio electrónico. Es algo que también usted puede atender en persona si está en la ciudad de Nueva York. Y todo esto alimenta no solo de la conferencia de ayer, pero también después del concierto del Mesías de Handel que ocurrió el domingo de Pascua por el coro del Instituto Schiller de la Comunidad de Nueva York. Como dijo Keisha, hubo un panel musical en la conferencia también, que fue el tercer panel, y hubo varios solistas, diferentes oradores. También hubo música de China, de India, una presentación de John Sigerson, quien es el director del coro de la comunidad del Instituto Schiller, de todo el ciclo de la canción de Robert Schumann, Dichterliebe, Amor de Poeta. Todo esto también estará disponible para que lo puedan mirar en un archivo de video, así que les pido que miren esto, que miren la conferencia en su totalidad, si no lo han hecho, y absolutamente sintonícense mañana para escuchar el diálogo semanal del señor LaRouche y los activistas del Proyecto Manhattan. Creo que es la mejor manera de concluir la conferencia esta noche. Quiero darles las gracias a Jason y a Keisha por comunicarse con nosotros desde Nueva York, y les quiero dar las gracias por sintonizarse a larouchepac.com. Manténganse sintonizados y buenas noches.